Hola amigos de Flex Estrategia, les habla José Luis Pérez, estratega en sistemas humanos, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que despierta mucha curiosidad e interés. Vamos a hablar acerca de la hipnosis y los mitos que hay alrededor de la misma. Para ello contamos con la presencia de un experto en el campo, contamos con la presencia del doctor Eduardo Vargas Sandoval, que tiene un amplio currículum. Está certificado precisamente en hipnosis ericksoniana por la Fundación Milton Erickson. Es doctor en desarrollo humano y tiene una maestría en psicoterapia sistémica. Sin más, le damos la bienvenida. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Eduardo, para arrancar, me gustaría que nos platicaras cuál es el principal mito que tú has escuchado acerca de la hipnosis. El principal mito es que cuando una persona está bajo trance hipnótico está a merced del hipnotizador. Es decir, que el hipnotizador puede hacer lo que quiera con la persona y eso es una mentira, es un mito nada más. ¿Qué es la hipnosis? Hay muchas definiciones de hipnosis. Depende de los autores y depende de los enfoques, porque hay hipnosis clásica, por ejemplo. Hay hipnosis ericksoniana, por ejemplo. Y hay algunas otras escuelas de hipnosis. De hecho, el mismo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, empezó a trabajar con hipnosis. Y ahí por ahí hay una escuela que es derivada de Freud que sigue trabajando con hipnosis. Se le llama hipnoanálisis. Entonces la definición va a variar, depende del autor, depende de la escuela. Sin embargo, una de las mejores definiciones es un estado alterado de conciencia que permite la división de los procesos conscientes e inconscientes. Y para llegar a ese estado de trance, clarificando que trance significa transición. No se está dormido, no se está despierto. La gente está transitando. Por eso se le llama trance hipnótico. Entonces la persona no está totalmente dormida, pero tampoco está totalmente despierta. Está en un estado alterado de conciencia. A final de cuentas, lo que termina pasando es que cuando una persona está en un estado de trance hipnótico, cambia la actividad eléctrica del cerebro. Tradicionalmente, como estamos las personas en vigilia, como estamos ahorita tú y yo, José Luis, estamos en un estado beta de actividad eléctrica. Entonces, la actividad eléctrica en el cerebro está aproximadamente entre los 14 y los 21 Hz por segundo. Cuando se modifique este estado de conciencia, puede ser entre 7 y 14 Hz por segundo y a este le llamamos estado alfa, que este ya es un estado hipnótico. Más hacia abajo, en la escala, tenemos también el estado teta, que estaría aproximadamente entre los 4 y los 7 Hz por segundo. Incluso más hacia abajo, tendríamos otro estado hipnótico que le llamamos delta, que está aproximadamente entre los 2 y los 4 Hz por segundo. Entonces, lo que realmente pasa en el cerebro es que hay un cambio en la actividad eléctrica del cerebro. Ciertas áreas del cerebro se inhiben y algunas otras áreas del cerebro se maximizan. Muy bien. Eso sería realmente el concepto de trance, un estado alterado de conciencia. Es muy diferente a la idea y mito de que cuando voy a hipnosis me duerme el terapeuta. Claro, ese es un mito de que lo duermen. Nada más que la hipnosis clínica está un poquito salpicada, creo que para mal, de la idea que tiene la gente de la hipnosis de teatro. Porque mucha gente va al teatro, a diferentes teatros, por ejemplo aquí en Guadalajara en el Teatro Galerías, y va a ver el show de John Milton, que es el hijo de Taurus de Brasil. Entonces, como en el show se dice, duérmase, entonces la gente asocia que ir a terapia de hipnosis es dormirse, como se dice en el teatro, y eso sería equivocado. Mucha gente incluso no va a terapia de hipnosis porque piensa que lo van a dormir y porque piensa que el terapeuta va a hacer cosas con la persona. Entonces les da mucho miedo el saber que van a perder la conciencia. Y eso no es cierto. En realidad nunca se pierde la conciencia. En tu experiencia clínica, usualmente la persona llega pidiéndote hipnosis o ellos te dan el motivo de consulta y tú
decides en qué momento intervenir a través de la hipnosis? De hecho, sucede de ambas formas. Hay gente que específicamente llega y dice, doctor, ¿usted maneja hipnosis? Quiero que me hipnotice. Y yo empiezo, la primera sesión es quitando todos los mitos, clarificando lo que realmente sí es hipnosis y lo que no es hipnosis. Y cómo le puede ayudar a la persona. Sí. Ahora mencionabas al inicio de la charla este miedo a que el paciente se sienta a merced del terapeuta. Sí, sí, así es. Tal vez te ha tocado un caso donde el paciente esté renuente al tema de la hipnosis, pero por la naturaleza del caso puede ser que tú consideres conveniente hacerlo a través de la hipnosis, ¿no? Es correcto. Sobre todo cuando se trata de situaciones de estrés postraumático. Hay una técnica muy importante que se llama desensibilización por imágenes y es precisamente bajo estado de trance hipnótico. Entonces, en casos donde hay una persona que está en una situación de estrés postraumático, es una técnica de las más recomendadas. ¿Tú consideras que la mayoría de los casos clínicos de psicoterapia se pueden tratar a través de la hipnosis o hay algunos donde es más conveniente y hay otros donde no sería la mejor herramienta la hipnosis? Yo pienso que para prácticamente todos los casos es una herramienta muy recomendable, nada más en casos de esquizofrenia, de psicosis concretamente no es recomendable. De hecho, prácticamente ninguna psicoterapia va a ser buena en casos de psicosis. Más bien ese es un tema ya de medicamento psiquiátrico, regular con medicamento psiquiátrico. Ya. ¿A qué otro mito consideras que es frecuente alrededor de la hipnosis? Porque creo que hay varios, ¿no? ¿Hay algún otro mito que tengas identificado de la gente que piensa acerca de la hipnosis? Sí, hay otro que es muy importante y muy delicado, porque la gente piensa que en estado de trance hipnótico puede haber posesiones malignas, que la persona está en un estado alterado de conciencia y se le pueden meter espíritus malignos. Así lo dicen literalmente. Entonces la gente dice, no, hipnosis no, porque qué tal que se me meta algún ente maligno en mi mente. Y ese es otro también de los más comunes, cosa que tampoco es cierto. En realidad la hipnosis es uno de los fenómenos psicofisiológicos más estudiados en la historia de la medicina. Y grandes universidades en el mundo estudian la hipnosis. Por ejemplo, en Stanford es la escuela donde se desarrolló la teoría de Ernest Hilgard, uno de los mejores hipnoterapeutas clínicos de la historia. Y Ernest Hilgard tiene una escala que se llama escala de susceptibilidad hipnótica de Hilgard, precisamente. Y se desarrolló en la escuela de Stanford. De hecho, la misma UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tenía un departamento de investigación en hipnosis. Lo dirigía el doctor Guillermo Cobos. No sé si en la actualidad lo sigue dirigiendo, pero se investigaba en la UNAM los fenómenos hipnóticos. Entonces, realmente hay mucha ciencia detrás de todo esto, pero la gente se queda con el tema de que lo van a dormir, porque está impregnado con la idea de que van al teatro o programas televisivos donde simplemente le dicen, duérmase, y la persona aparentemente se duerme, entonces la gente piensa que es algo mágico. Sí. Pero en realidad, simplemente es un procedimiento que nosotros atravesamos incluso durante la noche. Cuando nosotros empezamos a conciliar el sueño, empezamos a transitar del estado beta de conciencia al estado alfa. Y ahí es fácilmente que nosotros incluso nos podamos programar cosas. Cuando nosotros estamos a punto de dormir, ¿cuántas personas no van a coincidir con lo que voy a decir ahora? Estamos a punto de dormir y decimos, mañana me voy a despertar a las 6 de la mañana. Mañana me voy a despertar a las 6 de la mañana. Mañana me voy a despertar a las 6 de la mañana. Y en eso nos quedamos dormidos. Y a la mañana siguiente, 6 de la mañana en punto, no 5:59, no 6:01. 6 de la mañana en punto, nos despertamos, vemos el reloj, 6 de la mañana en punto. Esa es una neuroprogramación alfa y se da precisamente cuando estamos en esa transición de la frecuencia beta a la frecuencia alfa. Entonces, todos pasamos por estados hipnóticos. Esa neuroprogramación que mencionas
se hace de manera inconsciente, porque mucha gente probablemente coincidió con lo que dijiste, pero no estaba consciente de lo que mencionaste. Sí, esto se hace de manera inconsciente, puede ser de manera fortuita, pero también hay técnicas que aprovechan se llama el momento alfa, técnicas que aprovechan el momento alfa para empezar a programarnos cosas de manera positiva. Nada más como sugerencia es que no se diga el no. Sé que suena paradójico, pero para la mente es más fácil lograr lo que sí se quiere que lo que no se quiere. Entonces yo pudiera decir, mañana me voy a despertar y no me voy a sentir ansioso. Es mejor decir, mañana me voy a despertar y me voy a sentir tranquilo. En lugar de decir, mañana no me voy a sentir deprimido, es mañana me voy a sentir motivado. O por ejemplo, el control de peso. Mañana no voy a comer cosas que engordan. Lo correcto sería, mañana me voy a alimentar saludablemente. Entonces hay que evitar decir no cuando estamos en el momento alfa. Y de hecho, ese principio también lo utilizamos en hipnosis clínica. En este paso que mencionas, ¿esto se puede entrenar conscientemente hasta llegar a desarrollarlo como habilidad? Claro, claro que sí. Muy bien. Ahora, algo que es muy importante en lo que mencionas, y creo que al auditorio le daría mucha tranquilidad hacer la distinción sobre los fundamentos científicos y de investigación seria que soportan a la hipnosis clínica, ¿correcto? Claro. De hecho, la hipnosis clínica está sustentada perfectamente en las neurociencias. Pero insisto, la gente se confunde porque piensa que si va a una terapia de hipnosis clínica, piensa que va a ser algo similar a lo que ve en un teatro o en la televisión. Y la gente se asusta, o la gente de plano no va. Pero incluso me ha tocado casos de personas que llegan específicamente por recomendación y me dicen, tengo un conocido que me recomienda con usted porque usted maneja la hipnosis, lo trabajó con hipnosis y él está muy bien ahora. Entonces ya llegan directamente a pedir terapia de hipnosis por una recomendación de otra persona. Ahora, tú estás en medio de un campo clínico serio, con epistemología, con fundamentos sólidos, pero ¿puede haber gente haciendo malas prácticas de hipnosis? Sí, claro. Sí, claro. Así como hay ingenieros o contadores públicos que hacen una mala praxis de su profesión, también los hay en psicólogos que trabajamos la hipnosis. Ahora, ¿qué tan peligroso es que la gente caiga con una persona que no está preparada desde lo científico, desde los fundamentos sólidos en hipnosis, a hacer un intento o una práctica errónea de la hipnosis? Sí, sí puede pasar porque en el estudio de la hipnosis hay algo que se ha estudiado mucho que se llama, de hecho hay un autor que es Antonio Capafons de España, el fenómeno se llama los falsos recuerdos. Entonces se pueden meter falsos recuerdos en la mente de una persona. Entonces quien maneja la hipnosis tiene que hacer un uso ético de la técnica, un uso ético de la epistemología que está detrás de la técnica. Porque una persona puede sembrar falsos recuerdos en otra persona. De hecho, tiene nombre, se le llama Inception. Como aquella película de Leonardo DiCaprio, que aquí en México le llamaron El Origen, pero en realidad no se llama El Origen, en inglés se llama Inception, y trata específicamente este tema de los falsos recuerdos. Entonces, sí, una persona puede hacer un mal uso de la hipnosis, definitivamente. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser una mala práctica en una persona? Pues si le siembra un falso recuerdo, la persona, por ejemplo, una chica que sospecha que fue abusada sexualmente por algún familiar, el terapeuta le puede reforzar que sí, efectivamente fue abusada sexualmente por un familiar. Y eso puede generar algo terrible. En psicología y en medicina se le llama esto iatrogenia. Una iatrogenia es que el resultado de la intervención terapéutica es más contraproducente que benéfico. Entonces puede ser totalmente contraproducente. Entonces, habría que invitar al auditorio a que tenga cuidado antes de acudir con un profesional, sobre todo en temas como los que mencionas. Sí, honestamente sí. Y
aunque suene un poquito difícil, pero decirle a la persona que se identifique cuáles son sus títulos, cuáles son sus credenciales, qué cédula profesional tiene, qué estudios tiene, si está colegiado o no está colegiado, ¿sí? Y de esa manera podemos saber si se trata de un charlatán o se trata de una persona que verdaderamente es un especialista en el tema. Sobre todo lo que tienes de comentar de la parte de iatrogenia, con lo que mencionas de las consecuencias de una mala intervención, creo que aplica en general en la salud. Estamos hablando del tema de psicoterapia más de hipnosis, pero la iatrogenia aplica en cualquier ámbito de la salud, por lo que Sí, algunas claro. comentaste. Sí, claro. Pertenece también al ámbito de la medicina, de la enfermería, de la psicología. Algo que no sé si de alguna forma vamos a ver si es una competencia indirecta, valga la expresión, de la hipnosis, estas prácticas como de ayahuasca, donde la expectativa de la gente es voy a ir y pues es un estado alterado de conciencia, estarás de acuerdo, pero en otros términos muy diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el fenómeno de la ayahuasca ahorita está muy de moda, igual que la psilocibina, pero normalmente son chamanes que guían a una experiencia de estado alterado de conciencia. Entonces, en cierta forma, hacemos algo muy similar, nada más que nosotros hacemos la inducción al trance hipnótico a través de la palabra. Ahora, algo que creo que resulta muy interesante es, ¿hay aplicaciones de la hipnosis fuera del ámbito clínico? Sí, psicología del deporte, por ejemplo, para que una persona tenga mejor rendimiento. En el ámbito laboral también, haciendo coaching para gerentes, se pueden hacer estados alterados de conciencia para maximizar sus resultados. Sí, sí los hay. Alguna vez en una charla que tuvimos, recuerdo, corrígeme si me equivoco en el nombre, pero por ejemplo, para las mamás que nos están viendo, tú alguna vez me platicaste acerca de la técnica del niño desvelado. Sí. ¿Nos puedes compartir de qué trata esa técnica? Es una técnica para trabajar con niños pequeños. Entonces se le capacita a la mamá para que en medio de la noche se dirija al cuarto donde está su hijo, que tiene que ser un niño menor de 5 años, que no son tan susceptibles de un proceso de terapia como tal. Entonces, por la edad, la mamá entra a su recámara, empieza a sincronizar su respiración junto con el niño inhala, la mamá inhala, el niño exhala, la mamá exhala, empieza a sincronizarse con la respiración y empieza a decirle cosas positivas, evitando decir el no. Por ejemplo, hijo, me gustaría que mañana te portaras mejor en la escuela. Y se repite 21 veces, hijo, me gustaría que mañana te portaras mejor en la escuela. Hijo, me gustaría que mañana te portaras mejor en la escuela. Ahora sigue dormido profundamente, mañana te vas a despertar a las 7 de la mañana, sintiéndote tranquilo, sintiéndote feliz, con muchas ganas de ir a la escuela. Y se sale la mamá de la recámara. Entonces lo que hace la mamá es entrar, sintonizarse con un estado de sueño, sacarlo del sueño, llevarlo a estado hipnótico y luego regresarlo al sueño. Se llama la técnica del desvelado y está documentada por 2 autores, John Grinder y Richard Bandler. O sea, está fundamentada la técnica. Los fundadores de la programación neurolingüística, correcto. Que fueron alumnos del doctor Milton Erickson, alumnos directos del doctor Milton Erickson, creador de la hipnosis ericksoniana. Ya. También, tú comentas, en las empresas se te viene a la mente una técnica concreta que nos pudiera servir como ejemplo de aplicaciones de la hipnosis en un ámbito organizacional. Bueno, organizacional como tal, para trabajar con muchas personas, no. Pero trabajar uno a uno con algún gerente, con algún supervisor, sí. Hay una técnica que se llama la técnica de mentores, que se puede aplicar tanto en el ámbito clínico como en el ámbito empresarial, y se le solicita a la persona que defina el problema, que defina la herramienta que necesita para solucionar el problema, y que elija 3 personas, que pueden ser personas que él mismo conozca, personas que existieron en la historia, Gandhi, por ejemplo, o personas que sean personajes de libros o de películas. He tenido ejecutivos que dicen, no, pues a Yoda de Star Wars por su sabiduría,
¿Sí me explico? A Harry Potter por su ingenio. Entonces, en realidad, ellos eligen al mentor, que ese mentor es una persona que tiene la habilidad que él necesita. Entonces, se traen a los 3 mentores en la imaginación y se hace un juego de roles donde se le dice, ponte en el lugar de Yoda, por ejemplo. Trata de pensar como si fueras Yoda, trata de sentir como si fueras Yoda, trata de ver la vida como si fueras Yoda. Es más, adopta una posición corporal como si fueras Yoda, métete al papel, solamente es un papel. Cuando la persona dice, ya estoy en el papel, ok, señor Yoda, aquí tenemos al empresario fulanito de tal que está pasando por una situación difícil y necesita de sus habilidades para salir de esta situación. ¿Qué le podría decir usted a fulanito? Entonces, desde la posición de Yoda, le dice comentarios a la persona. ¿Sí? Entonces, simplemente en el ámbito empresarial esto es salirse de la caja, pensar fuera de la caja. En psicología social le llamamos a esto la externalización del otro internalizado. Y después hacemos la integración en un estado de hipnosis. Le pedimos a la persona que cierre los ojos, hacemos la inducción hipnótica, le decimos que se imagine que están aquí las 3 personas que eligió de mentores y que haga un repaso de lo que dijo cada uno de los mentores y que lo integre en su mente y en su corazón. Y luego que se imagine que está viendo una pantalla de cine o de televisión y que se está viendo a sí mismo ya con el recurso integrado, el recurso que viene de estos 3 mentores. Entonces ya lo asociamos a la persona con la película y que vaya pasando la película una y otra vez. Cada vez que la película se va pasando, los colores se van haciendo más brillantes, más coloridos, más nítidos, el sonido más estereofónico, más envolvente. La película se va convirtiendo en una película de alta definición y le pedimos que la guarde en la mente y en el corazón para que esté ahí como un recurso valioso. Lo sacamos del trance y evaluamos el resultado de la técnica. Normalmente lo evaluamos con una escala de 0 a 10. 0, no tengo la habilidad. 10, ya tengo la habilidad. Y le preguntamos de 0 a 10, ¿dónde sientes que estás en cuanto al desarrollo de la habilidad? Mucha gente en esa primera sesión dice 8, 9. Y antes de la sesión, ¿dónde estabas? En el 2, en el 3. Entonces se puede utilizar en el ámbito clínico, pero también en el ámbito empresarial a nivel gerencial. Muy bien. Ahora, ¿hay herramientas de hipnosis que se pudieran utilizar como autohipnosis? Es decir, herramientas, ejercicios que yo pueda hacer solo, que tienen que ver con hipnosis y a mí me ayuden en algún sentido. Sí, se puede elegir una frase. La psicología cognitivo-conductual tiene una técnica muy parecida, se llama entrenamiento autógeno. Auto, uno mismo, genia, origen, génesis. Entonces se elige una frase que sea una frase potencializadora, que empiece con soy o con estoy. Por ejemplo, soy una persona segura, estoy en un estado de plenitud. Tiene que empezar con soy o con estoy. Entonces la persona empieza a repetir la frase sincronizando la inhalación y la exhalación. En el momento de la inhalación la persona no dice nada en su mente. Es en el momento de la exhalación que la persona dice su frase potencializadora. Entonces, la persona tiene que colocar su campo de visión del centro hacia arriba 30 grados aproximadamente y esto ya empieza a generar ondas alfa. Más o menos sería así. Coloco mi cabeza al frente, pero mi mirada hacia arriba, respiro profundo y al exhalar digo, soy una persona segura de mí misma. Soy una persona segura de mí misma. Y puede hacerse con los ojos cerrados, pero sin dejar de mirar arriba. Si se hace con los ojos cerrados, sin dejar de mirar hacia arriba, va a haber un pequeño movimiento en los párpados, que esto en hipnosis le llamamos movimiento palpebral. Sería más o menos así. Soy una persona segura de mí misma. Soy una persona segura de mí misma. Y esto se repite 20, 21 veces, pero puede repetirse en la mente. En este momento yo lo hice audible por cuestiones didácticas, pero puede repetirse en la mente.
Sí, muy bien. Y esto hay que repetirlo durante 21 días. Y es una de las opciones, me imagino que hay otras que pueden ayudar a trabajar uno solo, vaya. Es de las que se pueden hacer. Las otras tendrían que ser ya bajo la supervisión de un terapeuta. Y de un terapeuta que maneje bien la hipnosis clínica, un hipnoterapeuta. ¿La hipnosis ericksoniana, perdón, es la más común o hay otras que igual tienen un fundamento científico sólido y que también son comunes, son frecuentes? ¿Cuál es tu opinión? Todas tienen un fundamento científico. La diferencia entre la ericksoniana y la hipnosis clásica es que la hipnosis clásica por lo general utiliza la misma inducción para todas las personas, mientras que la hipnosis ericksoniana se utiliza una técnica que se llama tailoring, que es algo así como cortar a la medida. Entonces, si son 100 personas diferentes, se van a hacer 100 inducciones diferentes, porque todas las personas somos distintas. Entonces, la ventaja de la hipnosis ericksoniana es que camaleónicamente se adapta al estilo de la persona. Es mucho más efectiva que la hipnosis clásica, por ese proceso de tailoring. Pero ambas tienen fundamentos científicos. ¿Hay perfiles de pacientes, llamémosle, que van más por la hipnosis que otros? No, yo creo que, por lo menos en mi experiencia, las personas que van a hipnosis es por recomendación. Porque si yo pongo un letrero en mi consultorio que dice, se trabaja con hipnosis ericksoniana, yo creo que no entraría nadie. Porque sigue el mito operando en la mente de las personas que la hipnosis va a perder la conciencia, que lo van a dormir, que está a merced del hipnotizador. Casi por lo general la persona que llega conmigo a terapia de hipnosis llega por una recomendación de otra persona que asistió conmigo y le fue bien con la terapia de hipnosis, que vio excelentes resultados. Me acabo de enterar de un caso cercano de un conocido que le tiene miedo al avión. ¿Qué tanto consideras que la hipnosis podría ser, no sé si llamar la herramienta ideal o una de las mejores para tratar ese tipo de casos? Se puede tratar con diferentes técnicas. Una de las técnicas es la hipnosis ericksoniana, pero también se puede tratar con otra técnica que se llama EMDR, que también está muy de moda y a eso se le llama ya psicología basada en evidencias. Es en inglés sería Eye Movement Desensitization Repatterning, que se traduciría algo así como desensibilización y reprocesamiento a partir de movimientos oculares. Y es una técnica muy efectiva para estrés postraumático, para estrés agudo, para fobias. Entonces hay muchas técnicas con las cuales se puede trabajar el miedo a los aviones. Desde luego, una de ellas es la hipnosis ericksoniana. ¿Te ha tocado pacientes con esta situación? Sí, claro. ¿Es Muchos. común? ¿En tu experiencia, en tu consulta es común? Sí me ha tocado. Y no nada más a volar en avión, a navegar en barco, porque vienen los miedos irracionales de que, ¿y qué tal si el barco se hunde? ¿Y qué tal si se hunde no haya lanchas suficientes? ¿Y qué tal si no hay lanchas suficientes y nos chupa como en el Titanic? ¿Y qué tal si hay tiburones? Entonces subirse a un barco dicen, no. Entonces van también por terapia para poderse subir un barco, sobre todo cuando se trata de un crucero. Sí. Ahora, ¿hay algún otro mito frecuente que nos quieras compartir acerca de la hipnosis? Creo que son los más frecuentes. Un mito también muy frecuente es el que dice que la hipnosis solamente funciona con las histéricas. Y ese mito es un mito que viene desde la psicología, precisamente. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, trabajaba con personas con diagnóstico de histeria. Entonces, como Freud trabajaba con pacientes histéricas, se piensa que solamente funciona con pacientes histéricas. Entonces ya es un mito que viene de muchos años atrás, desde la época freudiana, que es el siglo pasado, 1915, 1920, hasta 1939.
Alguna vez en una charla que tuvimos, tú me platicaste, regreso al punto, y tuvimos una charla acerca de esto, pero me gustaría que nos compartieras la explicación. ¿Hay pacientes que no entran en trance? Sí, sí hay pacientes que no entran en trance. Porque a final de cuentas, toda hipnosis es autohipnosis. Entonces, si la persona no quiere entrar y se resiste a entrar en trance, puede ser que lo logre y no entre en trance. Entonces, entre más resistencia ponga el paciente, más flexibilidad tiene que tener el hipnoterapeuta. Tiene que hacer más proceso de tailoring para cortar la medida, la intervención del paciente que se resiste. Pero sí puede haber pacientes que no entren a trance. Se le llama técnicamente, son refractarios a un estado de trance. Y me imagino que tal vez te han tocado el opuesto, ¿no? El que verbalmente dice, yo no voy a entrar y a lo mejor me tardas mucho en lograr que entre en trance. Sí, pero también me ha tocado pacientes que en cuanto cierran los ojos, a los 2 minutos ya están en trance. Sí. Y hay de todo. Sí. Ahora, si lo pudiéramos ir sintetizando, ¿qué crees que podría ayudar a que las personas se queden tranquilas de que la hipnosis es una muy buena herramienta para tratar algunos casos? Pues simplemente ver la parte positiva que implica la hipnosis, como se trabaja directamente con procesos inconscientes. Número uno, puede abreviar los procesos de terapia. Una persona puede ir a 40 sesiones de terapia tradicional y a lo mejor empezar a ver cambios, mientras que en hipnosis desde la primera sesión se ven cambios. Pues creo que este es un punto importante para que la gente se quede convencida de que ir a terapia es una buena opción, sobre todo si se va a utilizar técnicas hipnóticas. En tu experiencia podríamos hablar, porque entiendo que es muy variable, pero podríamos hablar de un promedio de sesiones normalmente cuando se trabaja a través de la hipnosis. Sí, 6 a 8 sesiones aproximadamente. Ya si se trata de casos más complejos, pueden ser 15, 20 sesiones. Pero aún así, por lo que comentas, su naturaleza es más hacia una intervención más breve a comparación de otro tipo de intervenciones. Sí, es correcto. Que aquí yo creo, a ver si coincides, no se trata de hablar de mejor ni peor, sino que hay diferentes escuelas, corrientes e intervenciones terapéuticas. Así es. Hay gente que se siente cómoda con terapia breve, hay gente que le gusta el psicoanálisis, hay gente, en tu experiencia, porque tú tienes formación en muchas escuelas y corrientes psicoterapéuticas. Así es. Sí, es que también depende qué es lo que esté buscando el paciente. Si el paciente está buscando hacer una introspección en su vida de niño, le va a quedar como anillo el dedo el psicoanálisis. Si la persona necesita que lo confronten y que lo presionen, segurito que le va a quedar muy bien la terapia Gestalt. Si el paciente está buscando que lo escuchen, que lo acompañen, que no lo juzguen, que no lo critiquen, pues la terapia humanista les va a hacer mucho sentido. Si la persona está tratando de romper patrones circulares con familiares, la terapia sistémica les va a servir muchísimo. Pues también depende mucho qué es lo que esté buscando la persona. Y si es muy bueno, pues está la terapia breve, ¿correcto? Correcto. Sí. Ahora, por lo que comentas, sí es interesante, yo creo que subrayar este punto, la hipnosis por su naturaleza funciona más en un tipo de intervención uno a uno, a diferencia de otras corrientes donde también puedes hacerlo con grupos. Sí, así es. Lo que pasa es que en la hipnosis clásica se puede trabajar hipnosis grupal, pero la hipnosis ericksoniana no se puede trabajar grupal. Es muy complicado. Se puede, pero tienen que haber ciertos procedimientos previos, porque como estamos hablando que se practica tailoring en la hipnosis ericksoniana, se tiene que cortar a la medida la intervención de la persona que tengo enfrente. Yo no puedo cortar la misma intervención para 20 personas diferentes. Pues sería muy complicado hacerlo con grupo, desde la hipnosis ericksoniana. Ahorita me da gusto que hayas tocado ese punto porque tú tienes gran experiencia en el medio. ¿Hasta qué punto en ocasiones la gente confunde
que necesita una intervención psicoterapéutica a un retiro, a un taller, a un encuentro como estos que hoy en día se ofrecen. En tu experiencia, ¿crees que la gente a veces no tiene clara cuál es la mejor opción de acuerdo a su necesidad? Lo que pasa es que hay tanta oferta en el tema de psicología, tanto de psicología científica como de pseudopsicología, como hay tantas opciones, tanta variedad, la gente va a diferentes tipos de terapias. Porque algo que, por ejemplo, igual alguna vez tuvimos una charla al respecto, son como estos retiros de pareja, donde vas con tu pareja un fin de semana, a lo mejor de viernes a domingo, ¿no? Y un trabajo intensivo, no sé cuántas horas por día, etcétera. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, tu expectativa es que si tú tienes un problema con tu esposa, un retiro de 3 días intensivo, ¿va a solucionar el problema? Bueno, la gente tiene esa expectativa de que sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues es que depende del tamaño del problema. Si es un problema pequeño, por ejemplo, alguna situación de comunicación, van a un retiro y lo solucionan perfectamente bien. Si tienen algún problema ahí de resentimientos en la pareja, van a un retiro de fin de semana, se reencuentran y funciona perfectamente bien. Pero si tiene que ver con un tema de pautas de familia de 3 generaciones atrás, ahí eso no se va a solucionar en un retiro de un fin de semana. Hay que ir revisando. Hay una herramienta en enfoque sistémico que se llama genograma, que te grafica a 3 generaciones cómo fueron las interacciones de los abuelos incluso, y cómo algunas cuestiones que vivieron los abuelos se van repitiendo a la siguiente generación y a la siguiente generación. Entonces ahí se tiene que armar el genograma y empezar a hacer, le llamamos romper las pautas que se establecieron en la familia. Entonces eso no se hace en un retiro de fin de semana. Ahí hay que estar trabajando en terapia probablemente meses. Entonces depende del problema. Y volver a hacer la aclaración. Depende de la situación, un retiro le puede ayudar a la persona, un taller, un curso, un diplomado, una certificación, ahora sí que toda la variedad que se está ofreciendo en la actualidad, ¿correcto? Sí, puede que sirva a algunas personas y a otras personas no, depende del problema. Y como bien comentas, depende de la magnitud del problema o de la situación, pues la intervención terapéutica con la pareja en particular o con la persona en lo individual va a ser la opción para solucionar la situación por la que esté atravesando. Sí, es correcto. ¿Sí? Eduardo, si nos pudieras compartir de tu experiencia 3 puntos clave que quisieras que nuestros amigos, el auditorio, se llevara de esta charla, ¿cuáles serían? El primero es desmitificar la hipnosis. La hipnosis es una herramienta terapéutica muy valiosa. Entonces, en las manos correctas es una excelente herramienta terapéutica. Creo que esa sería la primera idea. La segunda idea es que la hipnosis no es peligrosa como tal y no está a merced del hipnoterapeuta. La hipnosis es una herramienta constructiva y el terapeuta ético, profesional, ayuda a superar bloqueos y obstáculos en muy pocas sesiones. Creo que esas serían las 3 ideas principales. Sobre todo, si me lo permites, yo agregaría subrayar el fundamento científico para ir con tranquilidad a una intervención profesional. ¿Estoy de acuerdo? La hipnosis está basada en psicología clínica y está basada en neurociencias, en cómo funciona el cerebro. Entonces, no hay nada mágico, no hay nada esotérico. Sí. Y tú mencionaste una que creo que no será la única, pero una universidad de prestigio como Stanford, con investigaciones bastante serias que soportan estos temas de los que tú nos compartiste. Sí, sobre todo Stanford es la que ha investigado mucho más la hipnosis. Muy bien. Eduardo, ¿algo más que quieras agregar del tema? No, gracias por la invitación. Creo que a muchas personas nos ayuda como a abrirnos esta perspectiva y creo que la palabra que tú utilizas, desmitificar un tema que está lleno de mitos. Sí. Ahora, Lleno de mitos. Eduardo, perdón, adelante. No, te iba a decir que sí, efectivamente estaba lleno de mitos.
ya no estás programando lingüísticamente, porque después de que ven esta conversación, ya por lo menos disminuyeron considerablemente los mitos que tenían al principio. Así es, los que escuchen esta charla ya estaba mitificada, ya no lo están. Ahora, para que no se compliquen y para que vayan a la segura, ¿dónde te pueden seguir? En mis redes sociales es DR de doctor, DR Eduardo Vargas. Muy bien. Entonces, amigos, si alguien tiene inquietudes o ve que la hipnosis es algo que les puede ayudar, ya no se compliquen, vayan con Eduardo y ahí ya no va a haber ningún tema y van a la segura. Ok. ¿Va? Amigos, por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún episodio. Eduardo, te agradecemos y esperemos posteriormente volverte a invitar porque creo que tenemos todavía varios temas que tocar en estos episodios. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, amigos. Hasta la próxima.